glorificamos y exaltamos el nombre de Dios, porque Él es grande, es maravilloso y generoso con cada uno de nosotros. Nuevamente estamos con ustedes para seguir reflexionando alrededor de un tema que es, diríamos, controvertible y un tema que muchas veces hasta lo evadimos porque nos sentimos interpelados por la palabra de Dios. Y vamos a ver la segunda parte de este tema que está relacionado con el perdón, que es tan difícil para nosotros perdonar y pedir perdón o perdonar a quien nos ha ofendido. Y esto debe estar presente en nuestra mente, en nuestros corazones, para que podamos tener una vida tranquila, para no tener esa carga, para no estar amargados y poder comunicarnos con el Señor de una manera muy cordial, sin raíz, sin ninguna raíz de amargura. La última vez que hablábamos de este tema, pues hacíamos la pregunta: ¿qué hacer para ser perdonados? Y decíamos que hay que pedirle a Dios que nos ayude a ver nuestra falta, nuestro pecado, porque a veces nosotros hacemos una ofensa o pecamos y nos quedamos como que si no ha pasado nada. Y ahí vamos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente entereza y franqueza para decirle a Dios, para confesarle a Dios nuestro pecado. Y recordemos que tenemos ahí una palabra tan hermosa en Primera de Juan. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que decirle al Señor lo que hemos hecho. Él lo sabe, pero tenemos que decírselo, tenemos que expresarlo y tenemos que expresar también a nuestro prójimo la falta que hemos cometido y que posiblemente él se ha sentido ofendido. Yo me gozo con aquellas personas que no se ofenden por cualquier cosa. Y eso para mí es admirable, porque por el contrario, hay otras que con cualquier cosita, por mínima que sea, ya lo hacen un escándalo y ya lo hacen aquello tan grande. Y es muy común escuchar esta expresión cuando alguien dice, por ejemplo, por ahí un falso testimonio, dice algo que no es cierto: ya, probámelo, vamos a ir allá a la policía para que me lo pruebe. No, ¿por qué vamos a bajar tanto? Que digan lo que quieran. ¿Por qué no nos parecemos a Jesús? Jesús nunca se molestó por todas las cosas que los judíos, los fariseos, los escribas le decían. Si queremos parecernos a Jesús, tenemos que actuar de esa manera. Cuesta mucho. Repito, cuesta mucho. Pero si nosotros le pedimos al Señor su ayuda, pues Él nos la va a proporcionar. No nos molestemos por cualquier cosa que digan. Incluso hasta nos pueden ofender. ¿Qué importa? Si usted sabe cómo está ante Dios, ante las personas que lo conocen y todo eso, ¿por qué se va a molestar? Nosotros, ¿por qué vamos a quedarnos con eso? Siempre recuerdo una anécdota muy linda que es bastante conocida. Se trata de dos vecinos. Un vecino parece que no estaba bien con el otro y en cierta ocasión decidió buscar ahí una caja y poner un montón de basura y se la fue a poner al porche del vecino que estaba ahí enfrente. Eso hizo, fue y depositó ahí una cantidad de basura.
Al día siguiente, el vecino que recibió la basura, pues tomó esa misma caja, botó la basura y le puso una gran cantidad de flores, pero de lo más extraordinario, de lo más hermoso, de lo más lindo. Esa misma caja la arregló, la puso bonita y se la fue a poner al vecino. Uno da lo que tiene. Uno dio basura, el otro dio flores. ¿Por qué usted se va a molestar? Si usted no recibe aquello, pues sencillamente quien se lo dio se quedará con eso. Usted no lo va a recibir. Es decir, que usted no le va a dar curso a eso. Y esto es determinante, es sumamente importante. Y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, la cosa es diferente. Incluso a veces nosotros ofendemos sin darnos cuenta. Fíjense, una forma de ofender, así muy sencilla, es que pudiendo haber hecho algo bueno y que sabíamos que era algo bueno, no lo hicimos. Y eso es indebido. Es decir, nosotros pudimos haber ayudado a alguien, estaba dentro de nuestras facultades, de nuestras posibilidades, y no lo hicimos. Fíjense ustedes, teniendo conciencia de eso, hemos hecho mal. O como cuando alguien nos saluda y nosotros vamos descuidados por la calle, alguien nos saluda y nosotros no le respondemos. Hay muchas personas que se molestan, pero ¿qué cuesta después? Vea, discúlpeme, yo iba distraído, por eso no le contesté el saludo. ¿Por qué nos vamos a molestar por tan poca cosa? Por un saludo. Si usted no lo saluda, pues vaya a saludar usted. Y eso se puede resolver, pero con un espíritu de mansedumbre, de humildad, de sencillez. La otra cosa es que debemos estar claros, ¿no? Que nos pese aquello que no hemos hecho bien. Es decir, que nos sintamos arrepentidos de algo. A mí me da tristeza cuando hay algunas personas que dicen, yo no tengo de qué arrepentirme, dice, para nada, no tengo, quiere decir que es una persona santa, una persona que ya debe estar dentro de un nicho porque no ha ofendido, no ha molestado a nadie, no ha hecho ningún daño. Y hay muchísimas personas, y hasta lo vemos ahí en las redes sociales, yo no me arrepiento de nada. Eso es fatal. Fatal, fatal. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Somos seres que en cualquier momento nosotros cometemos cualquier error. ¿Y por qué no nos vamos a arrepentir? Y si no nos arrepentimos, definitivamente no vamos a encontrar la gracia del Señor. No vamos a encontrar el perdón de Dios. Y aquí en Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. ¿Qué les parece? Hay muchas personas también que dicen, entonces voy a estar perdonando y perdonando y perdonando. Sí, es que la Biblia lo dice así. Eso es todo. Eso es todo. Entonces va a seguir ofendiendo y va a seguir, pero perdónelo, perdónelo y perdónelo. Perdonémoslo todo. Todo. Esa es una demanda para todos. Y queremos ser buenos cristianos. Y eso no es así. Eso no es así. El buen cristiano tiene que someterse, sujetarse a lo que la Biblia le enseña. Y dice allá en Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En amor, en perdón y en servicio. Entonces, si queremos parecernos a Jesús, pues tenemos que perdonar siempre. Esto está en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 6. Le dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Queremos parecernos a Jesús, perdonemos siempre, perdonemos siempre.
No digamos esa expresión que hasta resulta un poco ofensiva. Yo no perdono a nadie porque solo Dios perdona. Bueno, ya le dijimos, de acuerdo a lo que dice la palabra, si nosotros no perdonamos, y fíjense que en el Padre Nuestro, y perdona, dice, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso no es cierto, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no lo estamos cumpliendo. No, es decir, estamos mintiendo cuando repetimos el Padre Nuestro y decimos, y perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no hemos decidido todavía perdonar a quien me ha ofendido, a quien me tira la basura al patio de mi casa, o a quien me pasa diciendo grosería u ofensas de cualquier naturaleza. Entonces, no podemos nosotros alcanzar ese nivel de cercanía al Señor si somos incapaces de perdonar. Además, hay que tomar la decisión. Es asunto de que me he dado cuenta que he ofendido, pero nos quedamos ahí. Me he dado cuenta, y no hacemos nada. Tenemos que dar el paso, es decir, tenemos que tomar esa decisión de ir donde la persona que hemos ofendido y pedir perdón. Eso es todo. Y hablar con la persona, hablar con ella y explicarle y decirle. Ahora, si esta persona, óigase bien, si esta persona no nos perdona, eso es cosa de ella. Eso es cosa de ella, pero ya nosotros dimos el paso. Ya dimos el paso. Porque hay personas también que son tan duras, que son incapaces. No me vengan a decir nada, que yo no voy a aceptar lo que usted me diga. Entonces, ya está. Además, fíjense que San Pablo a los romanos dice algo tan claro, ¿no?, que debemos tomar muy en cuenta. En el capítulo 12, y esto tiene que ver con las relaciones interpersonales. Dice aquí en el capítulo 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Lo dice San Pablo a los romanos. Entonces, ahí está la lección para nosotros. Cuando nosotros nos tomamos venganza por nuestra propia mano, le estamos diciendo a Dios, usted no se mete en esto que yo lo voy a arreglar. Y resulta que después nos damos cuenta que esa decisión absurda y descabellada y desproporcionada que tomamos nos hizo muchísimo daño, porque al vengarnos hasta podemos ir a parar a la cárcel. Entonces, dejemos, mía es la venganza, dice el Señor. Dejémosle el asunto al Señor. Señor, yo no puedo con esto, no puedo soportar esto, Señor. Así es que yo te pido que tú intervengas y que tú resuelvas este asunto, pero lo va a resolver de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. No va a hacer las cosas como nosotros estamos pensando, sino como Él lo ha decidido o lo va a decidir hacer. Así es que seamos claros en este aspecto que es muy, pero muy importante. Se dice de una señora que tenía un único hijo, una madre, a propósito de la celebración reciente del Día de la Madre. Y su hijo fue asesinado. Resulta pues que el asesino fue a parar a la cárcel y la madre, óigase bien, la madre de este muchacho que fue asesinado, visitaba todos los días y le llevaba de comer a quien mató a su hijo. Nosotros seríamos incapaces de hacer eso. Fíjense ustedes, todos los días visitaba la cárcel y le llevaba de comer a quien había matado a su hijo. Nosotros diríamos, qué barbaridad, qué cosa eso es imposible. Pero bueno,
hay cosas muy especiales y hay personas muy especiales. ¿Qué pasó? Que este individuo que estaba en la cárcel se fue deteriorando y deteriorando de tanta pena que se murió. Se murió, ahí en la cárcel murió. Porque al darse cuenta que la madre de su víctima llegaba todos los días a dejarle alimento. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos y nos enseña también a perdonar. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir con esa demanda, con esa exigencia de soportarnos, de perdonarnos los unos a los otros, de tolerarnos, para que de esa manera tú puedas responder a nuestras rogativas, a nuestras peticiones. Perdónanos, Señor, todas aquellas faltas, aquellas debilidades, aquellos pecados, Señor, aquellas ofensas. Perdónanos, Padre. Quédate con nosotros y danos siempre la sabiduría de lo alto. Te lo rogamos, te lo pedimos todo con acción de gracia, en el nombre de Jesús. Amén.